Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Siguiendo con el módulo, tendremos la guía didáctica de la semana 2. Mi nombre es ingeniera Carolina Camacho Huanca. En esta semana veremos la unidad 3, que es el transporte de hidrocarburos. Como vemos, aquí te daré un poco de introducción al tema. Eh, es un punto muy importante a nivel mundial como a nivel nacional. Es por eso que el transporte de hidrocarburos se puede calcular, se puede ver el material que se va a utilizar, como también los colores que lo hacen independiente, ¿no es cierto? Entonces, como vemos acá, mostramos los diferentes países con sus diferentes montos de exportación y lo que utilizan para su transporte. ¿Ya? En Bolivia se utilizan más los ductos, que es lo más económico eh, que, que se ha tomado en cuenta para utilizar el transporte. Como ya vimos anteriormente, hay diferentes clases de ductos. Nosotros como Bolivia somos un país gasífero, entonces utilizamos más gasoductos en nuestro país. ¿Ya? El papel de la industria petrolera es considerable tanto en Europa como en Asia, como en América. Una de las principales necesidades eh, se importa el 97% de Europa Occidental, principalmente de África, Oriente Medio y Japón, como vemos aquí, ¿no? Es un poco de introducción que le estoy dando. Ya después veremos mucho más a fondo sobre qué es el transporte de hidrocarburos. Los objetivos para esta semana, uno de ellos es describir la propiedad y el comportamiento de los hidrocarburos y los productos que se obtienen en tal proceso, acondicionando el gas y la refinación de este petróleo. También es importante analizar y describir cómo se lleva a cabo el transporte en nuestro país, en Bolivia, y sus características en los diferentes tipos de ductos. Este es un poco del contenido que tendrá la unidad, que como vemos están los fluidos newtonianos y no newtonianos, los gases, que son los ideales y los reales, la ley de gases, que es la ley de Bowles, Charles, Dalton, Amagat o Graham, que ya veremos en el transcurso de la semana las diferentes leyes, los líquidos y los variables principales de la hidrodinámica, como es el número de Reynolds, viscosidad, densidad, punto de escurrimiento, tensión de vapor de Rey y factor de fricción. La duración será de 5 días, del 16 al 20 de enero. Las actividades, como ya lo vimos viniendo diciendo, 4 puntos muy importantes de lectura o de información o de investigación que se debe hacer. Uno de ellos es el funcionamiento de ductos, cómo funcionan los procesos adiabático, aislado, isotérmico, isobárico, qué es, por qué son, para qué se utilizan, cuál es la diferencia. Los ductos en Bolivia y los diferentes ductos, que son, como ya le dije, diferentes clases de ductos, que son los poliductos, gasoductos, oleoductos, poliductos, etcétera, ¿no? Y bueno, dos libros muy importantes para la lectura. Una de ellas es el proceso de transporte y operaciones unitarias, que son los cálculos que también vamos a hacer, y la ingeniería de ductos de transporte de hidrocarburos. Son dos libros muy primordiales que deberíamos empezar a leer. Las actividades en clase, como les dije, un pequeño adelanto de los cálculos que haremos, en el cual nos pondremos prácticos para hacer. Por eso primero se empieza por los conceptos básicos. Y este es uno de los ejercicios de casos reales. Por ejemplo, por un ducto de 8 pulgadas de diámetro nominal se transporta crudo con una presión de flujo de 1000 psi
a una temperatura de 885 grados Fahrenheit. En el reservorio, el crudo tenía una presión de 3600 psi y una temperatura de 215 grados Fahrenheit. El caudal estimado produce el pozo es de 880 barriles por día de grupo de 32 grados API. Se realizaron las mediciones de viscosidad de petróleo a diferentes temperaturas, por los resultados son los siguientes. Bueno, aquí tenemos una pequeña tabla de viscosidad versus temperatura y las determinaciones que nos pide, temperatura y la viscosidad. Entonces, esto podremos nosotros hacerlo en el transcurso de la semana. La participación también será grupal como individual, habrán trabajos prácticos que nosotros tenemos que hacerlos individual, como también trabajos teóricos de investigaciones grupales. En la evaluación, que es de la semana 2 del módulo, que es del día 16 al 20, tenemos la presentación de prácticos, pura teoría, puro cálculo, pura matemática, y bueno, el logro va a ser terminar los prácticos. ¿Ya? Una de las actividades es investigar cómo se realiza el transporte en Bolivia, cómo se distribuyen estos tendidos de oleoductos, gasoductos, poliductos en Bolivia, y los prácticos individuales, como les dije, de cálculos. El logro más importante es saber describir el comportamiento y las propiedades de los hidrocarburos de los diferentes productos que se obtienen en este proceso de acondicionamiento tanto del gas como de la refinación que trae el petróleo, y también analizar cómo se lleva a cabo este transporte en nuestro país, en Bolivia, con sus diferentes características y las leyes que lo rigen. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente semana. Bye bye.